Interesante, la Contraloría está investigando al exministro de Educación Edgar Pari. Cuando entró de ministro, declaró que tenía 8.000 bolivianos. Cuando sale, tiene que hacer la declaración. Y declara que tiene 1.100.000 bolivianos. Es decir, entró con $1.000 y salió con más de 100.000. Ni trabajando toda tu vida, ni tus hijos, ni tus nietos van a acumular 2.700.000 dólares. Son ministerios tomados por las organizaciones sociales y los que se llevan la flor son los interculturales. La corrupción grande está en dos áreas, ¿no? Obras públicas en la ABC, que lo pescaron a la empresa china coimeando y arreglando el pliego de especificaciones en un hotel en Sucre. Le agarran con las maletas llenas de dinero y a pesar de eso lo encubren porque esas ya son piezas mayores, ¿no? Y los hidrocarburos lo mismo. Es decir, la corrupción es un hilo conductor de todas las determinaciones del gobierno. Esa es mi hipótesis. Esto es Cabildeo Digital. Otro tema, corrupción. Cacho, ayúdeme a recordar muchos nombres que por ahí se me pasan. Bueno, ha salido una noticia interesante. La Contraloría está investigando al exministro de Educación Edgar Pari, que salió sin mucho escándalo, ha sido reemplazado y no se sabía muy bien por qué. Se ha hecha la investigación, se lo va a procesar y este es el caso. Cuando entró de ministro, declaró que tenía 8.000 bolivianos como capital, como depósito en las cuentas bancarias y no tenía nada más, tenía deudas. Tenía 8.000 bolivianos y muchas deudas, creo que 45.000 bolivianos de deuda. Cuando sale, tiene que hacer la declaración y declara que tiene 1.100.000 bolivianos. Es decir, entró con $1.000 y salió con más de 100.000. Uno diría, bueno, $100.000 no es tanto. Es decir, ¿cómo pudo obtener $100.000? Bueno, con changuitas dentro del Ministerio de Educación, ¿no? Pero tiene 2 departamentos. Eso es otra cosa, ¿no? Tiene además 2 departamentos. Cualquier departamento está por encima de los $200.000. Ahí vamos por $500.000, cachito. Bueno, no es el primero y sin duda no será el último. Su antecesor también salió con líos de corrupción. Adrián Kelka, ¿te acuerdas? Salió procesado porque vendía puestos en el Ministerio de Educación. Ya están a nivel de carteristas, ¿no? Eso de conseguir plata a como dé lugar. Y antes de él, pues estamos hablando de ministros, no estamos hablando de empleados públicos, de varitas de tránsito, no, estamos hablando de ministros de Estado, de la gente que ha colocado Arce Catacora en los puestos claves, nada menos que educación. Fíjate que los 2 últimos ministros de educación salen por corruptos, ¿no? Son los que dirigen la educación en el país, cachito. Esto a mí me parece estremecedor. Antes de él, el caso de el ministro de Medio Ambiente y Aguas, no sé si te acuerdas, Juan Santos Cruz, eso ya es un poquito más, porque se hizo pescar gracias a una denuncia valiente de una de las personas que hacía las cobranzas, las coimas, en las obras de alcantarillado. Él licitaba las obras de alcantarillado, pero mandaba a la secretaria a cobrar la coima. Y hizo en total, ella como testigo, en una brillante entrevista de Andrés Gómez,
denuncia que cobraba un porcentaje y que sumadas las coimas que ella había cobrado, pues este señor Juan Santos, que de Santos no tiene nada, se hizo de 19 millones de bolivianos, echándole pluma, son $2.700.000. Cachito, ni trabajando toda tu vida, ni tus hijos, ni tus nietos van a acumular $2.700.000, ¿no? Es mucha plata para alguien que entró con los bolsillos revueltos, con los bolsillos dados vuelta a el cargo de Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. Bueno, son ministerios tomados por las organizaciones sociales, y los que se llevan la flor son los interculturales, que tenían como cuota el Ministerio de Tierras y de Desarrollo Rural, ¿no? No sé si te acuerdas, el primero fue una vergüenza, sí, Wilson Cáceres, que lo echaron estuvo apenas 22 días en el cargo y lo echaron por nepotismo, y después Edwin Characayo, que lo agarraron cobrando una coima en un café, $22.000, pero la coima iba a ser más grande porque se había comprometido a limpiar los papeles de tierras en Santa Cruz, en fin, pero lo agarraron con los $22.000, en fin. Pero todos estos casos, Cacho, son, yo digo, casos menores, porque la corrupción grande está en dos áreas, ¿no? Obras públicas, en la ABC, que lo pescaron a la empresa china coimeando y arreglando el pliego de especificaciones en un hotel en Sucre, devolvió la mitad de la coima, que había sido el 4% de un contrato millonario de 400 millones, lo agarraron con 9.000 bolivianos de 18.000 que tenía que dar de coima, y había dado la primera parte, y al finalizar el contrato tenía que dar la otra parte. Le agarran con las maletas llenas de dinero, y a pesar de eso lo encubren, porque esas ya son piezas mayores, ¿no? Y los hidrocarburos lo mismo. Es decir, la corrupción es un hilo conductor de todas las determinaciones del gobierno. Esa es mi hipótesis. Es un retrato muy bien expuesto por Amalia, amigos, de toda esta corruptela que se maneja en el gobierno nacional. Estamos contabilizando, de acuerdo a los datos que nos entrega Amalia, que habrían en este momento ya 5 exministros investigados por temas de corrupción, 2 en el Ministerio de Tierras, que incluso uno de ellos ha estado en la cárcel, Edwin Characayo, cuando se lo sorprendió infraganti, cobrando en una mochila $20.000 en el Paseo del Prado en la ciudad de La Paz, 2 en el Ministerio de Educación, si es que se completa esta investigación al exministro Edgar Pari, que además tenía una consultora ahí con sus hijos, era medio raro, nunca supo explicar por qué se favorecía a esta consultora que estaba a nombre de sus familiares. Y también al tema de obras públicas, pasando por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Obras públicas, Amalia, es muy, muy interesante lo que voy a mencionar. El ministro Edgar Montaño ha estado señalando en los últimos días que mafias vinculadas con Evo Morales estaban buscando que salga, que sea destituido, que sea alejado del Ministerio de Obras Públicas. Repitió varias veces, varios días, sobre todo la semana pasada, esto de que me están queriendo sacar por culpa de estas organizaciones relacionadas con las mafias, ¿no? Una cosa así. Lo que se sabe, Amalia, es que sí está en la cuerda floja, ¿no? Porque no solamente es el tema de la ABC con don Henry Nina, que no pasó nada en el caso de la doble vía Sucre y Amparaes, y ahora está en otra entidad gubernamental, tranquilo, no ha pasado nada, se ha cerrado el caso, no hay nada de qué temer para este señor, pero parece que las cosas han proseguido.
y entonces sí, ahí parece que el ministro tiene un grado de responsabilidad, está en la cuerda floja, está en capilla, y él está diciendo que es por culpa de Evo Morales y su gente que lo quieren sacar del Ministerio de Obras Públicas. Habrá que ver si no es el sexto, Bueno, un poquito tiene razón, porque el que hizo la denuncia fue el diputado Héctor Arce, ¿no? Y yo corrijo, dije 18.000, no, son 18 millones, ¿no? La coima, 18 millones, ¿no? Echale pluma. Y al chino lo encontraron con 9, que era la segunda parte de la coima que tenía que entregar. El director de ABC, como tú dices, lo sacaron discretamente y fue a parar a otra función pública, lo que significa que esta operación estaba dirigida al más alto nivel, ¿no? Y el chino, que estuvo un tiempito detenido, lo liberaron y nunca el contrato fue tocado. El contrato sigue ratificado para la misma empresa coimeadora. Es muy grave lo que pasó en ABC. ¿Y cuántos como esos contratos habrá? Y en yacimientos las denuncias no podríamos parar, Cacho. Nos toma días relatar las denuncias que se han hecho públicas y que no han sido desmentidas en yacimientos. La compra-venta de gasolina, el primer rubro, pero no el único. De tal modo que la cosa es muy grave. En el Ministerio de Desarrollo Rural mencionamos 2 de este gobierno, 2 ministros de este gobierno, pero de 8 ministros que pasaron por ese despacho desde que Evo Morales asumió la presidencia, hasta ahora fueron 8, de los cuales 6 han pasado por la cárcel. Imagínate eso. El primer caso fue el de los tractores, no sé si te acuerdas, 99 tractores que desaparecieron, que terminaron en manos privadas. Hugo Salvatierra, que fue el primer ministro de Evo Morales, el primer caso de corrupción denunciado. Después fue el caso que terminó con la muerte de uno de los empresarios de Yacimientos, el presidente de Yacimientos. Te acordarás que también terminó en la cárcel. En fin, estamos hablando de ministros de Estado, al más alto nivel. El presidente, tanto Evo Morales como Arce, se hacen los locos, ¿no? Se hacen el quite, no les toca. Pero no hay forma de ocultar lo que está ocurriendo. Nemesia Chacollo, te ha faltado ese nombre, Nemesia Chacollo, que montó un INRA paralelo. Imagínate, tuvieron esta habilidad de estructurar, de instalar un INRA paralelo, que se manejaba toda la información oficial del gobierno para saber dónde iba a avasallar, dónde se iban a quedar con tierras, dónde iban a traficar con toda esa información. Fue bárbaro, realmente fue bárbaro. Entonces, Nemesia Chacollo y Julia Ramos, también, ambas fueron ministras de Desarrollo Rural y estuvieron en el caso del Fondo Indígena, ¿no? Estamos hablando de $100 millones. Como te digo, de 8 ministros que pasaron por el Ministerio de Desarrollo Rural, que siempre les tocó a algún campesino tomar las riendas de ese ministerio, pues 6 han salido con procesos de corrupción. ¿Quiénes son los 2 que se libraron? No campesinos, Susana Rivero y Carlos Romero. Por si acaso, para anotar. me hace acordar, Amalia, porque esto también era moneda corriente en los gobiernos neoliberales, ¿no? Se acusaban entre miristas, adenistas, movimentistas, de corrupción. Caso Bolívar, mencionaste hace unos días, Amalia, tráfico de tierras. Y me acuerdo de una declaración que hizo don Guillermo Fortún, que ahora está fallecido, que era un alto dirigente de ADN. Y en medio de esas pugnas, de acusaciones de corrupción de ida y de vuelta, decía, a ver, pongámonos a pensar, entre tus corruptos y los nuestros, por supuesto, los nuestros son los buenos, decía él. Entonces, tal vez lleguen a eso, a que se comparen los corruptos evistas y asistas,
y para unos sean buenos los corruptos suyos y para los otros, por supuesto, también. Así que nada raro que lleguemos a esos extremos. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.